Bien, mis hermanos, pues ya es lunes y les había prometido hacer una video respuesta al video que un protestante, yo seguiré sin mencionar su nombre, no le voy a hacer publicidad, aun cuando él en ese video dice que también me iba a hacer una respuesta indirecta y dice mi nombre en el video y lo pone como título, hasta mi website Semperfia, etcétera. Yo no sé qué entiende por indirecto, habría que explicárselo, pero yo no le voy a dar la fama que está buscando atrás de esto. Entonces voy a responder tanto al aspecto de exégesis bíblico histórico, pero también a cuestiones personales, no por defensa personal, sino por amor a la verdad. Y quiero comenzar poniendo el contexto de esto. Él sacó una video respuesta a mi video anterior, y esa video respuesta después la baja. Yo vi esa video respuesta, gracias a Dios, duraba como 47 minutos y cacho. Ya, gracias a Dios, cuando yo la vi, tomé nota e hice una transmisión en donde les avisé de que el lunes iba a hacer eso, porque el sábado no podía, ni el domingo tampoco podía. Y en donde les dije que en esta video respuesta que iba a ser el lunes, pues me iba a ser muy fácil, porque él solito se puso el pie y le salió el tiro por la culata. De hecho, con esto del tiro de la culata, para que se dejen de rasgar las vestiduras los que tienen mente puerca, sucia y cochina, les informo que culata es la parte trasera de una pistola, de un rifle. Entonces, el refrán "te salió el tiro por la culata" significa que cuando tú tiras, supongamos, una presa o a un enemigo, en vez de que la bala vaya realmente al objetivo, te sale por atrás, por la parte trasera, es decir, que el balazo te lo das tú mismo. Por lo tanto, cuando yo digo que a este tipo le salió el tiro por la culata, estoy diciendo que los argumentos que supuestamente eran para matarme, si quieres retóricamente, se le van a ir solitos, se fueron solitos a él. Esto como aclaración, porque algunos se escandalizaron y se rasgaron las vestiduras, etcétera. De hecho, una vez Facebook me bloqueó un comentario, etcétera, porque había usado eso. Alguno de mente puerca y cochambrosa denunció ese comentario. Yo tuve que explicarle evidentemente después a Facebook: oye, compadre, seguramente tú no sabes de refranes. Seguramente no sabes lo que es una pistola, lo que es atrás, la parte trasera del rifle, la culata como tal, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esto es simplemente aclaración para aquellos escandalizados de mente puerca. Bueno, después de que hago esa transmisión, adivinen qué, lo baja el video y vuelven a subir una versión más reducida de 44 minutos. Quizá él identificó, a ver, sí, ¿verdad? ¿Dónde me salió el tiro por la culata? Y identificó algunas cositas, no todas, porque hizo una tercera versión, o sea, bajó esta de 44 minutos también y sacó otra de hora y pico, en donde ya pone pedazos de aquel primer video y de pedazos nuevos grabados. Lo pueden ver de cómo va vestido él. Entonces, y en los tres deja ciertos argumentos en donde le sigue saliendo el tiro por la culata. Pero bueno, él seguramente dijo, no, pues sí, cierto, a ver, déjame ver, y quitó sobre todo la parte de San Ignacio de Antioquía y subió una segunda versión de 44 minutos, etcétera. Y ahora subió la tercera. Seguramente se metió a Wikipedia a investigar más de San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Pero, en fin, este es el contexto para que entiendan esta video respuesta que le voy a hacer, ¿verdad? Quiero hacer simplemente un aspecto de una nota al respecto. Es interesante que este video lo ha bajado 2 veces, lo ha cortado, lo ha editado, etcétera, etcétera. Y en el debate que tuvimos por videollamada, que él subió no como habíamos acordado. Lo que habíamos acordado era subirlo íntegro, tal cual, donde comenzaba, donde terminaba, punto, no agregados más, y solamente YouTube. Él inclusive, ya cuando hable de la fama, verán como sí, inclusive lo subió a Facebook, y subió la versión en donde pone un pedacito antes, pone un pedacito después, da comentarios por escrito y por voz, etcétera, y ha lanzado argumentos de todos colores y sabores para justificar este acto de poca palabra, de no cumplir con la palabra.
Pero a esos argumentos les voy a responder en un video que estoy preparando, no sé cuándo lo voy a sacar. Estoy preparando en donde realmente lo voy a desmantelar de todos lados. No lo quería yo hacer, les he mencionado de que yo prefería asumir esto de manera callada. Si él, toda la marrullería, la mentira, la hipocresía con la que se ha manejado su comportamiento, pues dejarlo tal cual. Pero mi director espiritual fue el que me dijo que había elementos en donde era necesario sí hacer una respuesta. Entonces, pero lo estoy preparando como tal, porque será el último video que yo le grabe a este hombre. Ahí sí voy a poner su nombre porque va directito a él. Pero es interesante, ¿eh? Es interesante de cómo maneja esta doble moral. O sea, en lo que sí le conviene, sí baja videos, corta, edita, etcétera. Y en otras cosas, en donde sí tenía que bajar, por dignidad, tenía que bajarlo. Y si quieres subirlo, pero súbelo como yo lo subí, que fue lo acordado. Punto. No le agregues ni texto, ni comentarios, ni introducciones, etcétera. Él se ha agarrado de supuestamente de introducciones que yo hacía en otros debates. Ya voy a responder a eso porque no tiene, primero, no es el vocero oficial de esos otros debates, ¿verdad? Entonces que hable por sí mismo, que no hable por otros, ¿verdad? Pero bueno, en aquel video que voy a grabar, ahí voy a responderles todo, pero quiero apuntar esto, ¿eh? De que es curioso que en esta situación de esta video respuesta que me hizo, ya tiene 3 versiones, cortados, bajados, subidos, etcétera, y los videos que verdaderamente por palabra y por dignidad tenía que haber hecho eso lo mismo, no lo ha hecho. Eso es una manera de nota. Vamos a ver rapidito. Ahora sí vamos a entrar, voy a responder a cuestiones personales, pero lo voy a dejar más al final, ¿va? Porque lo más importante es el aspecto doctrinal y cosas de lo que se pueden alimentar ustedes también. Habla de la sucesión apostólica. Esta es una de las cosas en donde le sale la culata como 2 o 3 veces el tiro por la culata. Él dice, como en el video anterior yo puse de que es tan importante la sucesión apostólica que los mismos apóstoles no se pusieron a predicar los 11 simplemente, porque él dice que la antigüedad no, solamente la doctrina, eso es el ADN de la iglesia. No es cierto. Los mismos apóstoles ven la importancia de la sucesión apostólica tanto que no se ponen a predicar los 11. Dicen, listo, pues lo importante es la doctrina, pues vamos a evangelizar los 11. No, eligen un sucesor de Judas Iscariote, que se había suicidado, y eligen a Matías. Entonces este compadre dice, ya ves, se metió un autogol, porque bueno, él me está diciendo que había sucesión apostólica, listo, pero tendría que haber un sucesor de cada uno de ellos, ¿verdad? No había un sumo pontífice. En pocas palabras, tendría que haber 13, o sea, los 12 apóstoles y San Pablo, que es considerado como apóstol. Entonces tenía que haber sucesores de cada uno de ellos, o sea, como 13 papas. Ya ves, solito se metió el autogol, me dice. Solito se metió el autogol. Vamos a ver que se metió el autogol. Listo. Ok, entonces ya me está probando de que sí hay sucesión apostólica. Sí hay sucesión apostólica. Y si él quiere pruebas de que cada uno de ellos tuvo sucesión y que ésta se fue desparramando en la historia del mundo hasta el día de hoy, también se le puede probar. De hecho, hay iglesias orientales que no tienen comunión con el Papa, que son autocéfalas, que dicen exactamente ese argumento, ¿verdad? En los primeros cristianos no había un sumo pontífice. Pedro lo reconocen como el primero, ¿eh? Dice, el primero pero entre iguales, así dicen muchas denominaciones cristianas orientales, ¿verdad? Que pueden probar que vienen de alguno de estos 13 personajes. ¿Dónde le sale más bien el tiro por la culata a él? Yo te pregunto, compadre, ¿de cuál de estos 13 personajes viene tu iglesia? Y respóndeme. Fájate bien los pantaloncitos y respóndeme. No vayas a sacar otro video brincándote porque te brinques lo que te conviene. Brincándote, dime entonces, ya que me estás poniendo esto así, listo. Nosotros los católicos sí creemos en un sumo pontífice, sí tenemos otra versión, por algo estamos separados de estas iglesias orientales, pero fíjate que estas iglesias orientales a lo menos dicen que Pedro era el primero entre iguales como tal. ¿De cuál de esos 13 me puedes probar históricamente de que tu iglesia viene de alguno de ellos? Porque digo, vamos,
Si a lo menos ya estás aceptando esto como argumento, entonces pues ya valdría la pena de que dejaras la tontería esto de ser pentecostal, etcétera, y mejoraste copto, mejoraste ortodoxo, mejoraste sirio caldeo, armenio, ¿verdad? solito, solito, se metió autogol. Además, si ya estás aceptando esto como tal, de que verdaderamente a los apóstoles les interesaba la sucesión apostólica tanto que por eso eligieron a Matías como sucesor de Judas Iscariote, pues profundízale un poquito más, agárrate de tarea ya que estás aprobando esto, porque ya nada más estás a un brinquito de entonces aprobar lo que llamamos el criterio de autoridad. Y una vez entendiendo el criterio de autoridad, ya no tienes autodivinidad, sea dicho de paso, para seguir en la secta en la que estás, porque eso es secta, y lo voy a demostrar después. Entonces, pues mínimo, hazte copto, ortodoxo, métete en una iglesia en donde sí tengan sucesión apostólica, mínimo. Si quieres no te hagas católico, listo. Si quieres no reconozcas un sumo pontífice, listo, pero si ya que estás reconociendo que los apóstoles verdaderamente sí les interesaba la sucesión apostólica y la prueba está bíblicamente, está bíblica por la elección de Matías, no se fueron a evangelizar los 11 solitos, no, eligieron a Matías, pues a lo menos hazte miembro de alguna de esas iglesias y deja la payasada de estas denominaciones sectarias, ¿va? Que ni a protestantes llegan, y lo voy a demostrar. De hecho, bueno, tú mencionas de que no te dices protestante, pero bueno, lo tocaré al final. Entonces, también hay una cuestión interesante con esto. Se ve tu nula capacidad de entender la eclesiología, porque hablas de que había una iglesia de la circuncisión y de la no circuncisión, pero esto no, tú en tu mentalidad sectaria, pues seguramente tú estás viendo como dos iglesias. No. Esto no significa que hay dos iglesias. En el concilio de Jerusalén, el primer concilio, los apóstoles, Santiago de hecho, se levanta en nombre de los apóstoles a definir esto del aspecto de la circuncisión y todo eso. No lo voy a explicar, si alguien no lo entiende, pues investíguelo, él sé que lo entiende, me refiero a este protestante, y dice, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros, criterio de autoridad, y a nosotros. Y entonces da la declaración de que los paganos no necesitan circuncidarse. Esto es una decisión que implica un trabajo de doctrina que fue conciliada, por eso se llama concilio. No estamos hablando que son dos iglesias separadas para empezar, ¿eh? Es la misma iglesia. Pero cualquier persona que entiende lo que implica un concilio sabe que después tiene que haber una pastoral. Porque la fe no es un abstracto, sino que enraiza en cuestiones concretas de la vida. Y hoy por hoy, el pleito de circuncidarse o no circuncidarse, alguien me puede decir que no es realmente una tarea en la actual iglesia, no. Porque el contexto de los primeros cristianos estaba en un contexto pagano, judaizante. Ese es el contexto tuyo, por ejemplo en México, que sé que vives en México, no lo es. Y el hecho de que ya no lleves ese tipo de doctrina, estrictamente hablando, a aplicarla a México, no te hace un herético. ¿Por qué? Porque simplemente no estás viviendo ese contexto. Entonces, la pastoral, se ha dicho de paso, se desarrolla por eso. La Iglesia Católica por eso tiene un depósito de la fe, que eso no lo puede cambiar ni siquiera el Papa, pero la pastoral sí. Porque tú dime explícitamente dónde dice la Biblia algo sobre la clonación, sobre los métodos artificiales de anticoncepción, sobre la fertilización in vitro. O sea, por eso los protestantes andan patas para arriba en cuestiones de aplicar la doctrina a cuestiones morales que en la Biblia no dice absolutamente nada. No, pero sí se le puede interpretar. Bueno, esa interpretación, déjame decirte, es un tipo de magisterio. Curioso. Tú tienes una rabia para el magisterio del Papa, de los obispos, de los concilios católicos, etc. Pero tú sí, cuando tienes que dar, porque tienes que dar una opinión, porque tú tienes que tener una postura
a ciertas cosas del mundo actual, de cada tiempo, ha cambiado. Cuestiones que la Biblia no dice absolutamente nada. Entonces sí, pero no lo dice explícitamente, pero se puede interpretar, se puede inferir, etc. Bueno, eso lo que está haciendo se llama magisterio. Nada más que tú tienes la arrogancia para creerte sumo pontífice, papa de ti mismo, para generarte tu propio magisterio. Y el magisterio que ejercen los que son verdaderamente sucesores de los apóstoles, no, esos se dejaron contaminar, hipocresía, patético, ese tipo de actitud que estás teniendo. Por eso los protestantes tienen una moral manipulable. Un pastor de una denominación dice esto, otro pastor de la misma denominación, pero de una iglesia de 3 esquinas más allá, dice otra cosa, etc. Y a las pruebas me remito, si quieres, te puedo probar. Tú me podrás decir, sí, pero también yo te puedo decir, un sacerdote dice que el matrimonio gay está bien, listo. Sí, pero mira, yo te puedo responder, la iglesia sí tiene un magisterio oficial y por lo tanto a ese sacerdote se le puede decir que está teniendo un comportamiento que no es católico. Y si tú, un pastor pentecostal, está diciendo otra cosa diferente a la que tu pastor pentecostal está diciendo, ¿cuál es el criterio de autoridad? ¿Tu pastor? ¿Cuál es el punto en comunión? ¿La asociación de iglesias pentecostales? O sea, tienen su propio concilio, Bastante hipocresía hay en el tipo de ataques que hacen a la iglesia católica cuando ustedes se llevan su propio magisterio, se llevan su propia praxis de la pastoral, ¿verdad? Y en donde no les conviene, no, es que solamente la doctrina, dejan pastoral, dejan antigüedad, dejan sucesión apostólica, dejan antigüedad, de todo, ¿verdad? Pero ya en lo concreto, en cómo se vive el cristianismo, tu iglesia sí tiene pastoral, sí tiene magisterio, sí tiene culto, etcétera. Acto seguido, después sale con lo de los para desacreditar los datos que di pasados sobre cuestiones históricas. Dice, es que tú das datos históricos, pero de una historia escrita por tu propia iglesia. O sea, como diciendo, no le crean a Cristian, está dando historia, pero de una historia escrita por su propia iglesia. Pues ¿qué va a decir? Es chistoso que esta lógica tú no te la apliques, compadre. Porque cuando tú subiste el video del debate que tuvimos y que le hiciste toda la faramalla y la marrullería de poner pedazos, de poner edición y todo ese tipo de cuestiones, has dado un montón de pretextos, y a todos te los voy a rebatir en el video que te voy a hacer. Y entre uno de los primeros que sacaste, que una persona te decía, oye, me pareció marrullero, o sea, déjate que si estoy de acuerdo con Cristian o no estoy con Cristian, tu comportamiento no es leal, porque él sí subió el video limpiecito, sin introducciones, nada de agregados de texto, etcétera, y tú no, y tú pusiste en uno de esos comentarios, le dices, a ver, ve el título, dice análisis del debate, etcétera. Entonces, ¿entiendes lo que es análisis? ¿Entiendes lo que es análisis? Yo ahora te respondo bajo esta lógica que me estás aplicando, ¿cómo tú puedes darnos historia sobre la historia escrita por tu propia iglesia? Pues ¿qué vas a decir? Sino cosas correctas a favor de la iglesia, porque esa iglesia es la que escribió esa historia. Pues ¿qué vas a decir en tu análisis del debate en el que tú participas? O sea, es que no te cabe la cabeza. O sea, él, para justificar la marrullería de no subir el video como quedamos acordados, le pone análisis del debate, pero un análisis de un debate en donde él participa. Pues ¿qué va a decir sobre ese análisis? Pero ahí no aplica, en ti no aplica, en mí sí aplica, en mí sí me tengo que aguantar como para decir, ¿sabes qué? Pues no tengo que dar historia bajo textos escritos por la propia iglesia, pero tú sí puedes hacer análisis de debates en donde tú sí participas. ¡Qué estupidez! Hipócrita, doble moral. Después dices que no doy fuentes, porque mencioné lo del papiro con esta oración antiguísima de la Virgen de los primeros siglos. Yo mencioné que lo dice en un video sobre respuesta al payaso Leito. Ahí pongo hasta una imagen del papiro. Si tanto te interesa, ve a ese video. Pero en todo caso, aunque no lo hubiera puesto, tú quieres desacreditar porque supuestamente no di la fuente. En tu tercer video del mismo, o sea, más bien en la tercera edición, en el tercer parcheo,
que has sacado, hablas de que, para desacreditar a San Ignacio de Antioquía, de que sus biógrafos dicen que sus biógrafos, y no dices que biógrafos, nombres, compadres. Nombres. Entonces, si tanto te duele el que haya dado el dato de las catacumbas y lo del papiro y no haya dado la fuente como tal, tú también me saliste con que los biógrafos de San Ignacio, los biógrafos, para empezar habría que saber cómo los acredita como biógrafos, ¿verdad? Pero mínimo da sus nombres. Si no, te la regreso a ti. Te la regreso. El mismo ataque te lo regreso a ti. Tú estás haciendo exactamente lo mismo. Con las catacumbas. En esto, discúlpame, pero voy a ser muy franco. Qué poca madre. Qué poca madre la argumentación que has dado con respecto a las catacumbas. Que si son pinturas que estaban puestas, pero eran de siglos después. No es del siglo primero, no es del siglo primero. Cierto. De las pinturas más antiguas, finales del siglo segundo, siglo tercero. Pero, ¿por qué digo que poca madre? Porque los del siglo segundo y los del siglo tercero y parte inclusive del siglo cuarto igualmente derramaron la sangre por nuestro Señor, como lo hicieron los del siglo primero. Yo les pregunto a los protestantes que aman verdaderamente al Señor, si no es digno de admirar a aquella persona que dejó destazarse, comerse de los leones, que lo fundieran como si fuera una antorcha en vivo, que lo asaran en una parrilla, que lo flecharan, que le cortaran la cabeza, etcétera, etcétera, por amor al Señor. Pues esos parece que para este compadre se les puede desacreditar por el hecho de que ellos pintaron imágenes en las catacumbas. Y entonces, como él está con la babosada de que imágenes es igual a ídolo, lo cual no es cierto, y entonces quieren rechazar esos cristianos del segundo siglo, del tercer siglo, porque son cristianos que se corrompieron. Pero los del primer siglo no vas a ver que hayan pintado imágenes, pero tanto los del primero como el segundo y los del tercero derramaron la sangre por Cristo. Y posiblemente tenían más valor que tú y yo juntos para dar la sangre por el Señor. Yo les pregunto realmente a los protestantes que aman verdaderamente al Señor, si la actitud de este compadre al relativizar a estos cristianos por el hecho de que tenían imágenes en las catacumbas, para empezar, ¿por qué estaban en las catacumbas? ¿Será que los cristianos querían hacer estudios de cómo se aparean los topos adentro? No, si estaban en las catacumbas es precisamente porque ahí, escondidos de las persecuciones, podían orar, celebrar la Eucaristía, etcétera, etcétera. Pero como no le conviene el hecho de que hay testimonio gráfico de que los primeros cristianos hicieron imágenes de la Virgen con el niño Jesús, o Jesús como buen pastor, etcétera. No, es que la iglesia del segundo y tercer siglo ya se corrompió. Nada más la del primero, y la del primero no vas a encontrar catacumbas con esas imágenes. Es asqueroso, porque si están en catacumbas era porque estaban siendo perseguidos por el Señor y dieron su sangre por el Señor. Asqueroso ese tipo de argumentación. Después me sale con las fuentes estas de primarias de la historia, etcétera. Aquí voy a ser un poco rápido porque se le está acabando la batería a la cámara. Para empezar, si te vas a poner a investigar sobre la historia, hazme el favor de que no entrar solamente a Wikipedia, o no solamente investigar de cómo en Occidente se hace historia. Mínimo, veramente profundiza y capacítate en la historia completa, porque la manera de cómo se hace historia en Occidente no ha sido siempre la misma, y mucho menos si se compara con la manera de cómo se hace historia en Oriente. Simplemente tiempo de Jesús, los romanos, la manera de registrar historia y fuentes primarias y secundarias es totalmente distinta a cómo registran fuentes primarias y secundarias los judíos. Porque los judíos, ante todos, eran una tradición oral. Por eso nosotros tenemos tradición apostólica, que ustedes le dan una patada, ¿verdad? Y nomás se quedan con la sola Biblia, como si la Biblia hubiera caído por ósmosis, por fotosíntesis, ¿verdad? Pero bueno, esos contextos no se te van. No, seguramente te metiste a ver cómo se hace historia. Pues fuentes primarias y secundarias, pero las fuentes primarias y secundarias no son las mismas en la manera de hacerlas en Occidente como en Oriente. Vamos, tú eres mexicano, investígale. La tradición mayoritariamente de las
partes indígenas, sobre todo céntricas, eran orales. Tenían los indígenas memoria fotográfica. No eran por texto. Si acaso llegaban a los códices nada más. Un tercer ejemplo, la gran persecución que hizo el gobierno desde 1915 hasta 1945, mayoritariamente lo más fuerte en los años 20 del gobierno mexicano contra la Iglesia Católica, que no aparece en los libros de historia de texto, al menos no aparecían en los míos, y que yo me tuve que enterar de este episodio de México porque el gobierno lo ha tapado, lo ha taponeado. ¿Quién ha sido una de las herramientas para descubrir todo esto? Un francés llamado Jean Meyer, que cuando llegó a México encontró cerrado el archivo de la iglesia y la iglesia le prohibió poder entrar, y cerrado el archivo del gobierno y el gobierno le prohibió entrar porque fue un acuerdo, las cenizas todavía estaban humeantes, y entonces él lo que hizo fue irse de pueblo en pueblo a poder tomar testimonio de cristeros, etcétera, ¿verdad? Y entonces Jan Meyer dice que se le criticaba porque le decían: tú no estás haciendo historia, tú estás haciendo periodismo. Hoy por hoy, esa forma que él ejecutó ya está reconocido como uno de los elementos de hacer historia. Entonces, compadre, si te vas a meter a levantar el dedito, así como historiador, fuentes primarias, fuentes secundarias, pues mínimo, amplíale un poquito más, amplíale un poquito más, ¿verdad? Es más, te pongo un caso y que tiene que ver con el aspecto bíblico. La pseudoepigrafía. ¿Qué es la pseudoepigrafía? Para nosotros en Occidente eso se llama plagio, literalmente. Es decir, que yo tengo un maestro que se llama Carlos, y Carlos ha escrito varios documentos, y después muera Carlos y yo escriba otros documentos y los firme como Carlos, no como Cristian. Tú dices: no, tú estás agarrando la personalidad de tu maestro. Esto en Occidente realmente es plagio, y porque es plagio, o no plagio, sino, se fue el término, estoy suplantando la personalidad de mi maestro. En Oriente no hay problema con eso. No era por marrullería, no era por... No, era la manera de pensar de Oriente. Por eso vas a ver, y lo voy a explicar más adelante, que las cartas a Timoteo está prácticamente probado que no las escribió San Pablo de puño y letra, sino sus discípulos. Igual el Apocalipsis con San Juan, ¿verdad? Los discípulos de San Juan. Por eso los libros los evangelios apócrifos, por ejemplo, dicen Evangelio de Tomás, y no lo escribió Tomás, ¿eh? Y no era porque realmente eran morbosos, no, si le ponemos Tomás le van a creer, etcétera. Era un aspecto de pseudoepigrafía que, contextuado en la mentalidad oriental, no hay problema. En la mentalidad occidental, desde luego, para nosotros es un tipo de robo, de suplantación de la personalidad, etcétera. Pero si tú vas a empezar a dar respuestas solamente metiéndote a Wikipedia, compadre, pues por eso. El problema es que más de uno, pues seguramente, y de tu denominación, seguramente decir: ay, pues sí, va, sí es cierto, mira, suena hasta bien bonito. Mira hasta cómo levanta el dedito, fuentes primarias, fuentes secundarias, etcétera. Profundízale un poquito. Y los demás que están viendo los videos de este compadre, no se dejen embabucar tan fácilmente porque, y hasta pone así la fotografía de Wikipedia. Vamos a la antigüedad, que tanto te pega y tanto te estorba. La antigüedad. Dices... porque Jesús sí fue el que taponeó el aspecto de la antigüedad. ¿Y cómo lo haces? Forzando, subrayo, porque eso es lo que hiciste, forzando la parábola de los jornaleros. Del jornalero que llegó en la mañana, después otro en el mediodía y otro al final, y a todos se les pagó una monedita. Para empezar, tú sabes que una parábola, por lo tanto, es interpretable. Evidentemente, seguramente tú verás que la interpretación que acabas de hacer, que es bastante forzadita, porque si te metes en un poco de exégesis, ya no católica, sino protestante, verás que forzaste el texto para que te diera, ya ves, Jesús está en contra de la antigüedad. Pero yo te puedo decir otra interpretación que se la escuché a una religiosa bellísima. Dice: en realidad no ganaron lo mismo. No ganaron lo mismo. Aquí hay una ganancia precisamente de antigüedad.
El problema está en que los que llegaron en la mañana estaban trabajando solamente por dinero, pero si hubieran trabajado por amor al dueño, al final hubieran recibido una monedita, pero recibieron mucho más. Recibieron estar todo el día trabajando para el dueño, y eso nadie se los va a quitar. El de en medio puede decir medio día, pero a comparación del primero no ganó lo mismo, porque solamente tuvo medio día sirviendo al Señor. Y el final, pues final por misericordia, lo que sea, al final, pero tuvo su denario, pero si lo comparamos, recibió lo mismo que al principio, no, porque solo tuvo unas poquitas horas de estar sirviendo al Señor. Entonces fíjate que le podemos dar toda la vuelta, más bien para justificar que es si vamos a forzar el texto y la parábola, nos puede dar totalmente un sentido para precisamente apoyar el aspecto de la antigüedad. El aspecto de la antigüedad. Pero vamos a dejártela. Listo, supongamos que Jesús con esa parábola elimina la antigüedad. Pues entonces habría que decir que Jesús también taponeó la doctrina, porque tú lo que quieres es contraponer antigüedad de doctrina. La sola doctrina, la antigüedad no, Jesús la taponeó. Pues Jesús fue en contra del Sabbat. Y tú, me imagino que debes de saber algo sobre lo importante que es el Sabbat para los judíos. Por eso los fariseos se le fueron encima. ¿Cómo es que haces milagro en el sábado, etcétera, va? Y el Señor, fíjate cómo le responde: no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Está rompiendo aspectos doctrinales tan fuertes en su comunidad judía, que entonces, pues bueno, si para ti forzadamente esta parábola es que Jesús taponea el aspecto de la antigüedad, pues también yo te agarro este texto, también taponea la doctrina, entonces nos quedamos sin doctrina y sin historia, sin antigüedad. Gracias a Dios, nuestra Iglesia Católica dice: doctrina y antigüedad no se contraponen. A ti te urge quitar el aspecto de la antigüedad, porque sabes que ni remotamente podrás probar que tu iglesia viene de alguno de los apóstoles. No lo vas a poder probar. De cualquiera de los 13, de Pablo, si quieres no sucesión, no sumo pontífice, si quieres déjala así. Pero pues yo no te veo siendo copto, no te viendo Sirio Caldeo. Luego me sales con que, bueno, pero es que también la Iglesia Católica, por ejemplo, en esto de que usted le llaman lo de la Eucaristía, no parten realmente el pan. Ustedes tienen una cosita que es como hostia, toda delgadita, todo eso, y ustedes no toman de la copa, por ejemplo. Lo que es ser lengua fácil, lo que es ser tan reducido, que en tu territorio la diócesis católica que tiene jurisdicción sobre el territorio donde vive no permita tomar de la copa es otra cosa. Pero de que se puede, tanto que aquí en Los Ángeles, en la ciudad donde vivo, en la arquidiócesis de Los Ángeles, se permite y se da frecuentemente. Pero no solamente eso habla de la tremenda ignorancia de que no sabes ni remotamente lo que es la Eucaristía para un católico. Porque no te voy a explicar aquí, agárrate tu curso y fórmate, ¿verdad? Pero en la mínima partícula, tanto del pan como del vino, nosotros creemos y lo podemos sustentar teológica, bíblica, exegéticamente, de que está presente verdaderamente nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad, completamente, realmente. Y no nomás lo decimos nosotros los católicos, sino las iglesias antiguas orientales que no tengan comunión con el Papa, que sean autocéfalas, esas curiosamente creen en eso. Por eso, curiosamente, la pregunta que hice de final de mi anterior video, no mencionaste nada, pero es interesante. Investígale las primeras iglesias, las iglesias orientales que son autocéfalas, que pueden probar que vienen de alguno de los apóstoles. Yo te pregunto, ¿se parecen más a la tuya o se parece más a la Iglesia Católica? Y en materia de Eucaristía verás, no solamente eso, que nosotros en Occidente pues usamos la hostia, esta delgadita, pero vete a ritos orientales que tengan comunión o no comunión con el Papa, y verás que ahí ya son trocitos, ¿verdad? Son trocitos. Inclusive algunos te lo dan con una cucharita, ¿eh?
Nada más abre la boca porque está permeado con el vino, entonces un pedacito y te lo dan. Hay en la iglesia, por ejemplo, el camino neocatecumenal que da el pedazo de pan, pero fíjate, es una cosa que yo no estoy del todo de acuerdo. ¿Por qué? Porque si nosotros los católicos creemos que en nuestro Señor está en la más mínima partícula, cuando tú tienes el pan ácimo, así no compactado, sino pan ácimo, cualquier morucita que cae es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor, y entonces cualquiera otro puede pasar ahí y pisar. Pero veo que tú no entiendes ni de pastoral, ni de liturgia. El hecho de cómo se da la comunión en Occidente es un detalle por cuidar celosamente de que no se profane la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Pero se necesita hacer lengua fácil. Si vas a hablar sobre cómo comulgamos los católicos o lo que creemos los católicos sobre la comunión y la Eucaristía, mínimo infórmate bien. Porque lo que estás haciendo es calumniar. Y no me digas que la calumnia es una cosa que te recomienda la Biblia. Tú ahorita en estas opiniones estás calumniando. Vamos a pasar rapidito a lo de San Ignacio de Antioquía, que ya me queda poco de batería. Primero, en el primer video, creo que ya esa es una de las partes que quitaste, dices que no aparece su nombre en la Biblia. Vuelves, o sea, vuelves para lo que te conviene. Sí vale hasta el primer siglo. No, ahora solamente la Biblia, aunque esté dentro del primer siglo, pero solamente la Biblia. O sea, defínete, compadre, defínete. Pero dices que no aparece su nombre. Si la validez de algo es que aparezca de nombre en la Biblia, no aparece el nombre de la Trinidad en la Biblia. Entonces, ¿qué? Ya podemos empezar a dudar. No, pero la dignidad se puede inferir, interpretar, etcétera. Dice todo, bueno, pero no viene el nombre. Y tú aquí estás supuestamente argumentando de que San Ignacio de Antioquía vamos a hacerlo a un ladito porque ni siquiera aparece su nombre en la Biblia. Pues no aparece el nombre de Trinidad. Yo no sé si tu secta también anda con esto del rapto. No sale la palabra rapto en ninguna parte de la Biblia, a lo menos en el contexto del que ustedes lo ponen. Pero es interesante, digo, esta es una tradición en minúscula, le llamamos, porque nosotros diferenciamos en la tradición grande y las tradiciones como tal pequeñas. Y una tradición del siglo X, ya bastante larguito, ¿verdad? Pero dicen que cuando Jesús dice que colocó uno de los niños en sus piernas como tal, que ese era San Ignacio, porque San Ignacio de Antioquía, verás, si te informas, ya existía en la vida pública de nuestro Señor, había ya nacido, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos quitar si quieres, una tradición pequeñita, lo que sea, pero simplemente porque no viene el nombre. Dices después de que al menos en el primer video, no sé si eso ya lo quitaste después, de que me refutas porque yo dije que San Ignacio de Antioquía había sido sucesor de Pedro. Y no, tú investigaste que después de Pedro en Antioquía lo sucedió Evodio, ¿verdad? Yo pregunto, ¿entiendes lo que significa sucesión? O sea, seguramente que cuando nosotros decimos que el Papa Francisco es sucesor de Pedro, también nos equivocamos, porque no, el Papa Francisco es sucesor de Benedicto XVI, no de Pedro. ¿En serio entiendes la asociación, compadre? Es que la ignorancia es atrevida, es atrevida. Me dices que yo di mala fecha de la muerte de San Ignacio de Antioquía. No, búscale y verás que prácticamente en los primeros cristianos no vas a ver fechas exactas. Siempre es un punto de inicio y un punto de exterior, más o menos, ¿verdad? Entonces, o extremo. Y el punto mínimo de que pudo haber muerto San Ignacio de Antioquía es el 95-98 por ahí. Es decir, todavía el primer, o sea, él murió a finales, y eso lo vas a poder ver si lo investigas, no solamente una fuente, sino vas a varias fuentes, vas a ver que lo común es que se dice que finales del siglo I, principios del siglo II, ¿no? Entonces ahí ese es el punto. También atacas el aspecto de que cartas falsas de San Ignacio de Antioquía, de que hay muchos que dudan, etc. Mira, para empezar,
tú te vas a agarrar siempre hasta de un clavo caliente para lo que no te conviene, ¿verdad? Para lo que no te conviene. Pero eso es una tendencia muy propia de los sectarios y muy en especial de los pentecostales, ¿verdad? ¿Cuántos yo he sacado videos y cosas que realmente dan risa? Por ejemplo, de un ex obispo. Voy a dejar los enlaces en la publicación de mi página. Que se hacía pasar supuestamente por obispo, etcétera, y todo eso. O sea, llega hasta la calumnia. Y se le demuestra y se le desmantela todo. Vi la otra vez hace tiempo un video en donde decían, ya ven, se menciona el nombre de Lucifer en una misa con el Papa. Están cantando el pregón pascual y no saben latín. Suena evidentemente como Lucifer, pero es la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. O sea, pero es que tienen creatividad para ser catolifóbicos. Entonces, ante esta tendencia que generalmente tienen los tuyos, ¿va? Digo, entiendo que lo que no puedas rebatir, te agarres del argumento. Hay críticos que dicen que puede ser falso. Mira, ¿qué te gusta? Prácticamente desde el siglo XVII, XVIII, básicamente, échale para atrás y toda la historia puede ser de alguna manera debatible. Todo. Habrá unos que dijeron que era blanco, otros negros, etcétera. Todo, incluyendo la Biblia, y te lo voy a demostrar, ¿eh? Entonces, dejémonos de payasadas. O sea, te vas a agarrar a los que dicen que eran cartas falsas, que eran, etcétera, etcétera, porque no te conviene, compadre. No te conviene. Pero el problema es de que tú dices, lo que sí es infalible, lo que no se puede equivocar es Dios. Vamos a entrar en la Biblia, vamos a entrar en la Biblia. Ahí te va a salir el tiro por la culata. Atajemos entonces tu argumento de que son debatibles las cartas de San Ignacio de Antioquía, si eran falsas o verdaderas y todo esto. Y solamente la Biblia no es debatible. Mentira. Y esto, hazme el favor de respetar un poquito a aquellos que han dado toda la Biblia, toda la vida en estudiar la Biblia. Llámense católicos o llámense protestantes. Porque ellos precisamente son los que ponen rangos, ¿verdad? Rangos en esto. Para empezar, te decía, una de las opiniones exegéticas de los exegetas protestantes y católicos más en consenso es de que las cartas, por ejemplo, de San Pablo a Timoteo no fueron escritas por San Pablo. San Pablo ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque en esas cartas se redactan ciertas estructuras jerárquicas dentro de las primeras comunidades que no tenían precisamente los del primer siglo. Ya es una iglesia más avanzada, más jerarquizada, más organizada. Y ese tipo de estructura no la alcanzó a ver San Pablo. Ahora, ¿por qué seguimos diciendo que es de San Pablo? Porque se puede demostrar que viene de la tradición de San Pablo, de los sucesores de San Pablo, de los discípulos de San Pablo. Es pensamiento de San Pablo, simplemente que él no le tocó. Diferente, por ejemplo, con los hebreos. Si tú echas para atrás, nosotros antes decíamos de que Hebreos era carta de San Pablo y ahora se le quitó. ¿Por qué? Porque ya al estudiar bien exegéticamente, se me fue el término de esta otra ciencia que ve la manera de cómo están conectadas las frases, etcétera. Dicen, esto no es de San Pablo ni de los discípulos de San Pablo, es otro estilo la carta de los hebreos a lo que es el espíritu paulino, y por eso se ha quedado como anónimo. No sabemos todavía quién escribió los hebreos, pero ya no se dice carta a los hebreos escrita por San Pablo, ¿eh? Entonces fíjate que ahí ya empezó la duda. Además, déjame te cuento, porque yo creo que te hace imaginar que el canon y que la Biblia realmente hasta les llegaban como membretadas, hasta las hojas oliendo a manzana, hasta perfumadita, enmicada y toda la Biblia, ¿eh? Cuando no es así. Muchos de los textos bíblicos que tenemos son muy posteriores al siglo primero, segundo, tercero. Aun cuando sabemos que evidentemente fueron escritos muchos, sobre todo los evangelios, en el primer siglo, ¿por qué crees que los tres primeros se llaman sinópticos? Porque tienen una fuente en común. Una fuente en común. O sea, esto no es
como tú lo quieras poner, no, perfectos, ahí no hay duda, lo escribió con su puño y letra, es más, hasta tenía bonita letra San Lucas, ¿verdad? Como lo que no es, o sea, si quieres aminorar a San Ignacio de Antioquía, porque hay gente que duda en qué año explícito fueron escritos prácticamente el Nuevo Testamento. Y si hay dudas, hay fragmentos de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento que son siglo II, siglo III, fragmentos. Esto significa que fueron escritos en segundo, siglo III, no, seguramente había un escrito previo, pero está perdido. Pero mientras está perdido, le das chance a aquellas personas que digan, no, siglo II, siglo III. Bueno, si bajo tu lógica es de que ante la duda de San Ignacio de Antioquía, que unos dicen que fue falso, que uno escribió después del siglo I, etc., pues también esto mismo cabe para la Biblia. Y aquí es jaque mate, te doy jaque mate, porque si tú estás despreciando a San Ignacio de Antioquía, poniéndote del lado de los que dudan de que haya escrito las cartas antes del siglo I, pues hay textos de la Sagrada Escritura que se asumen que fueron escritos en el primero, pero no hay pruebas, porque las copias que se tienen son del siglo II o siglo III. Entonces, ¿qué? ¿Empezamos a dudar de la Sagrada Escritura también? Entonces, ¿qué? Más aún, un dato que ya te había dado, que parece que no te gusta mencionarlo, pero lo puedes investigar. Tú dices, Dios no se equivoca en este sentido. Bueno, pues parece que Dios se equivocó, porque si las cartas de San Pablo son revelación, porque tú dices que ya eran aceptadas, que no fue hasta el siglo IV o hasta que la iglesia hizo el canon, los primeros cristianos ya los verían como inspirados. Mira, como inspirados, había tantos textos heréticos que terminaron sacándose. Precisamente el canon se hizo precisamente también por esa influencia de otros textos que estaban corriendo y que las primeras comunidades también creían inspirados. Y ahí es ahí donde vino el auxilio, la autoridad de la iglesia, de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles. Ay, sorry que se le acabó la pila a esto, pero bueno, vamos a comentar. Bueno, en pocas palabras estaba resumiendo de que la manera de cómo te pones en los críticos que ponen en duda los escritos de San Ignacio de Antioquía, de que si son verdaderos o falsos, de que son post primer siglo o del segundo siglo, etc., pues exactamente eso aplica para la Biblia también, para varios textos y varios libros de la Biblia. Entonces, si vas a actuar así, tendrías que darle lícito a aquellos que quieran dudar de la legitimidad de la Biblia. Segundo, lo que te estaba diciendo es que había textos rondando que no fueron puestos en el canon. Fue la autoridad de la iglesia. Entonces tú dices, si la iglesia los quiso aceptar hasta el siglo IV, hizo el canon o lo que sea, pues muy bien por ellos, pero las primeras comunidades ya tenían por reveladas las cartas. Mentira. O bueno, mentira, o puede decir que sí, podría ser, pero también otros textos que no entraron dentro del canon, ¿verdad? No, te menciono una, la Didaché. Profundízale, y la Didaché era un texto de las primeras comunidades, y no entró en el canon. Entonces, y era aceptado por las primeras comunidades y no entró en el canon. O la tercera carta, la que te decía, la tercera carta a los Corintios, ¿verdad?, de San Pablo. Yo te pregunto, si se llega un día a descubrir, entonces, ¿que la metemos como palabra de Dios o no? O tú ya crees eso de que no se tiene que agregar nada, entonces ya no tendría que agregarse. Sería un debate interesante esto, ¿eh? Entonces, fíjate que tu argumentación bastante infantil respecto a los escritos de Ignacio de Antioquía aplica para la Biblia también. Y yo no te veo dudando de la Biblia como lo estás haciendo de San Ignacio de Antioquía. Vamos, bueno, como me he alargado mucho con respecto a la Eucaristía. Yo creo que voy a hacer un video ya, porque sería argumentarte ya mucho y no quiero que se alargue más de una hora esto.
sobre el aspecto de la Eucaristía. Lo único que te voy a decir que es el argumento nuevo que sacaste ya en tu tercera versión de este mismo video al que estoy respondiendo, la segunda vez que lo volviste, tercera vez que lo volviste a subir. Ahora sales con que el texto de Corintios y que San Pablo dice que comemos de este pan y de este vino hasta que el Señor venga, etcétera. ¿Ya ves? Hasta que el Señor venga. Yo nomás te voy a anticipar de que es otra de las oportunidades donde te voy a demostrar que te va a salir el tiro por la culata. Y en esta me voy a alegrar mucho, porque si algo he levantado la voz en contra de catolifóbicos es en su tendencia blasfema, porque eso es lo que ya son, blasfemos delante de la presencia eucarística de nuestro Señor. Yo no voy a permitir eso. Y más aún, yo les invito a los católicos que sepan a qué protestante me refiero. O sea, ya estuvo casi rayando porque quiso poner ejemplos y agarró imagínense que esta es la hostia y ponía el celular, etc. Cuidado con aquellos que empiecen a rebajar la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Si tú eres católico y sigues siguiendo, disculpando la redundancia, sigues siguiendo las redes sociales o estás al tanto de estas personas, estás siguiendo blasfemos. Lo menos que se tienen que llevar es una suscripción tuya, un comentario tuyo. Deja esos puercos que se atreven a ofender la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Yo estoy respondiendo esta y me falta un video más que él ya sabe a lo que me voy a referir. Bueno, sabe entre comillas, bueno, en objetivo, pero... Y después de eso, ya si él patalea, si vomita, si lo que quiera, allá él. Pero católicos, aprendamos a poner el freno a aquel que nos ofende a nuestro Señor. Y muchas veces es no respondiéndoles. ¿Sabes qué? Deja de seguir esos puercos. Deja de seguir. Y si no, no te digas católico, que dejas que rebajen la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Hay temas bíblicos, etcétera, que podemos tratar, pero yo personalmente no voy a tolerar a quien me rebaja la presencia real de mi Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Yo no. Y si tú eres católico y te dejas rebajar en eso, hazme el favor de largarte de la Iglesia Católica. Porque el cimiento y la sustancia de la Iglesia Católica no puede existir sin la presencia bendita y real de nuestro Señor en la Eucaristía. Parece que tienen más celo apostólico en este sentido, precisamente las iglesias orientales que he estado mencionando. Que yo he visitado iglesias orientales en comunión con el Papa, que tienen una devoción mayor por la presencia real a veces de nuestro Señor en la Eucaristía. Vayan a Tierra Santa. Les he comentado de aquel sacerdote que por tomarse unas fotos puso unos libros en el altar, en el Santo Sepulcro, en el altar donde se celebra la misa, el Santo Sepulcro. Llegó un ortodoxo y ¡puf!, van para afuera. Cualquier otro católico blandengue, como cuando lo conté me salieron algunos, sí, pero hay formas, etcétera. Déjense de fregaderas. Si tú no tienes los pantalones como para defender la presencia real de nuestro Señor, ¿quién? Entonces, primero, ya responderé con esto de la Eucaristía. Pero, compadre, estuviste al puntito, estuviste en la línea delgadita de ser un blasfemo. Y la primera vez que llegue un comportamiento o un juicio blasfemo a la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, te digo, este video, el otro, y vas a fregarte. Si pataleas y si sigues con tu marrullería, con tus mentiras, con tu búsqueda de fama de esa manera marrullera, y lo voy a probar ahora, pues allá tú. Pero yo no voy a permitir blasfemias contra mi Señor en su presencia real en la Eucaristía. Pero bueno, te va a salir el tiro por la culata con la cita bíblica. Voy a usar esa misma cita bíblica que tuya. Te va a salir el tiro por la culata cuando hables sobre la Eucaristía, que ya no será dedicado a ti. Será más a nivel formativo, pero va a ser con una dedicatoria también implícita. En fin, voy a dejar algunos enlaces. Se me ocurre en donde ya se da alguna argumentación sobre la Eucaristía en la publicación de mi página, por si alguien quiere avanzar antes de que yo haga ese video a nivel de Eucaristía.
Ya voy terminando. Finalmente dices sobre lo del Papa Francisco. Es que se necesita tener lengua fácil. A ver, entonces el Papa Francisco está equivocado. Bueno, él citas primero a San Ignacio de Antioquía, la cita que yo di, en donde él dice que quien se sale de la iglesia se aparta de Dios. Entonces está equivocado el Papa Francisco. Él ha dicho que también está Dios entre los demás denominaciones no católicas como tal. Para empezar, es que la ignorancia es atrevida. El Papa lo ha dicho, ¿en dónde? Pone el contexto. ¿Por qué? Porque para nosotros no les da lo mismo lo que diga el Papa en todo momento. No da la misma. Es como los imbecilines que salen. A ver, ustedes que dicen que el Papa no se equivoca, espérate. Decimos que no se equivoca cuando habla ex cátedra. Es cátedra. Cuando no está hablando ex cátedra, no decimos que no se puede equivocar. Él mismo ha reconocido que se puede equivocar. Vamos, en la historia de la iglesia varios papas se han equivocado, pero no hay ningún papa desde Pedro hasta Francisco que cuando se ha hablado ex cátedra se han contradecido. Ninguno. Alguno habrá sido pecador, alguno será lo que tú quieras y gustes, ¿verdad? Mandes y gustes. Pero este compadre parece que no alcanza a diferenciar entre lo que pueden ser opiniones, los contextos en lo que lo dice el Papa, etcétera. Yo no sé si porque en realidad ahora no te alcanzó el tiempo para realmente profundizar, pero para la otra mejor cierra el pico, compadre. Y sé más prudente en tus tipos de declaraciones porque quedas en ridículo y ya verás, como estás viendo, hay un montón de autogoles que te metiste y supuestamente los autogoles eran míos, ya nomás me estoy yendo a las últimas partecitas que son ya menos importantes. Lo de maometanos. Aquí yo me salió una carcajada porque la misma definición que tú pones te da en toda la cara a ti. Fíjate, lo que no es darse cuenta de lo que está uno diciendo. Tú pones la descripción de maometanos. Yo no dije que no existía la palabra, yo dije que no existían estrictamente los maometanos y los musulmanes, son musulmanes. En cuanto a la comparación que tú estabas diciendo, que los seguidores de Jesús, de Cristo, son cristianos, los seguidores de Mahoma son maometanos, pero no hay seguidores de Mahoma, hay seguidores de Alá, o en pocas palabras, como la propia definición que tú pusiste, que es que maometanos son los que siguen la religión de Mahoma, ni porque lo estás leyendo, no dice que siguen a Mahoma, siguen la religión de Mahoma, y la religión de Mahoma es en la adoración a Alá. Por eso la declaración de fe que hace un musulmán, seguramente no tendrás amigos, yo tengo amigos musulmanes, es Alá es mi Dios y Mahoma su profeta. Pero ellos, maometano no es quien sigue a Mahoma, sino que sigue la religión de Mahoma. Lo estás leyendo y ni así te enteras. Finalmente, bueno, ya se fue la hora, pero voy a hacer rapidito las opiniones respecto a cuestiones de ataques personales y que podrán dar un contexto de qué tipo de protestante es esta persona, ¿va? Primero, sale con la misma cantaleta que lo dice mucho en sus aportes, que es él es el destructor de las falacias católicas. Ya no le falta su capa, ¿va? Entonces y así se pinta con sus hermanos protestantes, ¿va? ¿Saben qué? Yo soy el que descubre las falacias de tantos apologetas y católicos, etcétera. Primero es interesante que alguien hijo del protestantismo me venga con eso, porque hablar de falacias está hablando también de cuestiones de recto uso de la razón, de silogismos, etcétera, etcétera. Nada más que hay que recordarle a este compadre que si hay alguien que desconfía de la razón, del recto uso de la razón, precisamente son los protestantes, por su padre Lutero, quien concebía que la razón estaba corrompida. Hay que ser un poquito más coherentes, ¿no? Con su padre en la fe, con su de hecho, las profesiones, porque él, ya le voy a responder cuando me dice que no es protestante, ¿no? Bueno, peor tantito,
peor tantito que los protestantes, las sectas que se han desprendido propiamente del protestantismo, ya no de la Iglesia Católica, sino del protestantismo, son más fundamentalistas en eso. Por eso siempre traen en la boca eso de que, no, eso es doctrina de hombres, eso es doctrinas de hombres, eso es... Entonces, ¿y por qué lo dicen? Porque la tendencia de la que han vivido de Martín Lutero es creer que la razón está corrompida. Entonces, qué interesante que ahora este compadre me hable de racionalidad, de silogismos, etcétera, cuando su teología dice que la razón está corrompida. Irónico, ¿no? Irónico. Pero bueno, en el video este que le voy a hacer, en donde sí pondré su nombre porque es un aspecto frontal, el que me recomendó mi lector espiritual, les prometo que le voy a sacar sus no pocas falacias que dice, porque él el verbo lo tiene bastante desarrollado, ¿va? Y entonces los católicos y apologetas católicos se la basan en falacias y yo los desmantelo, etcétera. Yo le pregunto, sé un poco autocrítico, ¿tú no te avientas falacias? Chance, y lo que vas a hacer es revisar tus videos y no me cabe duda de que puedas hacer algo similar a lo que has hecho con este video, que lo has subido tres veces y lo has editado 3 veces, ¿eh? Y entonces que vayas identificando, pues casi bajarías la mayoría de tus videos, ¿eh? Pero bueno, no te preocupes, yo ya tomé nota. Si los quieres bajar, bájalos, ¿no? Finalmente es tu canal. Pero bien y bonito caes en un montón de falacias, ¿eh? Así que Superman en contra de las falacias, así como que no eres. Después hablas también haces la relación de que, bueno, la falacia es una mentira y por lo tanto los católicos que decimos tantas falacias, pues somos hijos de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás, etcétera. Les prometo, hermanos, que cuando saque ese video les voy a mostrar quién verdaderamente es mentiroso. Mira, yo no soy perfecto, pero la gran diferencia con este compadre es que en lo que yo me he equivocado, y él es consciente en nuestras conversaciones en privado, en lo que yo me he equivocado, he siempre estado dispuesto a ser corregido y a corregir, no solamente a pedir perdón, sino a corregir. Les pongo nada más el ejemplo de lo del video. Muchos de los pretextos que sacó para subir el debate de la manera como no acordada, bueno, pero es que tú lanzaste un argumento cuando ya era conclusión, etcétera. Primero, no me lo dijo al final. Eso es mentira. Yo tengo grabado. No me dijo nada acerca de eso al final. Cuando yo le saqué el hecho de que subió el debate de manera no acordada, entonces me dijo, bueno, pero tú también dijiste, bueno, si me lo hubieras dicho y antes de yo subirlo lo corto, pero si quieres, inclusive le ofrecí, si quieres, bajo el video, el debate, corto esa parte y lo subo así. Listo. Si ese es el pleito, yo lo quito. Me dijo que no, etcétera. Por eso el debate que yo subí sigue intacto así. Le vuelvo a decir, si quieres, mira, a mí no me interesan las vistas, a ti sí te interesan, pero a mí no me interesan las vistas. Con más vistas la versión del debate mío que la tuya, yo lo bajo y corto esa parte si tanto te afecta, ¿va? Entonces, la gran diferencia no es que yo sea perfecto, no. Yo le he regado y le he regado mucho en conversaciones con él, pero yo he estado dispuesto a la corrección. Yo he estado dispuesto a tomar acciones sobre eso. Él no. Él es un marrullero y principalmente un mentiroso. Ahora, hasta ahorita, hasta que no saque este video, él tiene la razón y muchos le podrán creer, ¿verdad? Pues sí, cierto, ¿verdad? Pues él, Cristian es falaz y los líderes católicos y a los que ya amenazó que iba a sacar supuestamente videos porque le interesa la fama y ahorita lo voy a probar. Entonces va a seguir haciendo, no me cabe duda de que va a seguir haciendo videos contra católicos y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, son falaces, entonces pues seguramente pues son mentirosos, son hijos del diablo. Ustedes espérense a ese video y verán quién es este hombre verdaderamente, lo verán, ¿no? Yo no tengo problema en poder decir las cosas que me he equivocado y he estado siempre dispuesto a corregirlas. Este compadre no, y esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia entre él y yo, entre mis mentiras y sus mentiras, si le queremos poner de alguna manera, ¿no? O entre mis falacias y sus falacias, esa es la gran diferencia. Después dice que no es protestante. ¿Sabes qué? Déjenme decirles que en esto tiene toda la razón él. El problema es que la manera como le
tendría que decir, creo que no le guste mucho, pero si quiere ya le empiezo a nombrar como le debería nombrar, sectario. Porque ciertamente él no es protestante en cuanto que luterano, calvinista, etcétera, ¿va? Sino es hijo de estos protestantes. O sea, él no se desprendió ni siquiera de la iglesia católica, su iglesia se desprendió de los protestantes, ¿va? Entonces, en realidad es sectario, pero el problema es que yo, tanto a los que se dicen evangélicos, pentecostales, y que se roban esos términos precisamente porque son sectarios, pues no me gusta decirles eso, porque evidentemente sectario es un término peyorativo, pero eso es lo que son. Pero si tanto le molesta que le diga protestante, que es una manera un poquito más moderada, más respetuosa de poderles decir, de que aún sabiendo que no son luteranos, pues meterlos en eso para que mínimo no paliarlos feo. Bueno, si tanto le molesta, pues si quieren en los próximos videos le podré llamar sectario, no protestante. Dice después, con lengua fácil, de que yo no hablo sobre los abusos de la iglesia y que Martín Lutero afectó, etc. Yo lo invito a que vea todo mi material, porque se ve que no lo ha visto todo. Es más, en un canal que tenía antes de esto, los que me siguen ya desde hace rato, no me dejarán mentir, yo subí un video en contra de una promoción o de un proyecto dentro de la Iglesia Católica que se llamaba Católicos Regresen a Casa. Muy bien editado en video y todo eso, y la intención era que los católicos que se habían ido a la iglesia regresaran. Y yo hice un video de crítica contra ese proyecto que había salido hace años en aquel canal antiguo que tenía. ¿Por qué? Porque yo les dije, yo no veo una iglesia que se quiere presentar solamente con lo bueno. Los católicos tenemos que ser como Juan Pablo II, que en el año 2000 pidió perdón por los abusos que se habían hecho antes los papas anteriores. Él, en su nombre, que no había cometido esos abusos, pidió perdón por eso. Yo nunca estaré de acuerdo en una visión de que no hay que presentar a la iglesia inmaculada, no comete nada malo, etcétera, no. De hecho, las confrontaciones que le he hecho a este periodista Jorge Ramos, es precisamente por eso. Yo no le digo, mira, no saques lo del abuso de un sacerdote, etcétera. No, sácalo, pero es objetivo. También dale la promoción cuando verdaderamente ese sacerdote se le calumnió. ¿Por qué? Porque a veces no hacen eso, resconden y dicen, bueno, fue equivocación, etcétera, pero lo ponen en una categoría así como casi de novelas o comida, etcétera, para que nadie se entere. Pero eso sí, para la denuncia, cuando se denunció, en primera plana. Pero mis acusaciones contra esos periodistas que atacan a la iglesia, yo les digo, mira, digan lo que está mal. Si la iglesia está haciendo algo malo, díganlo. Pero sean objetivos también para lo bueno. Y esto, yo también se la aviento a él. Primero, a mí no me cabe ese muerto que me quieres montar, porque yo he sido crítico. Por eso, hasta gente dentro de la propia iglesia que tiene una visión de presentar a la iglesia siempre inmaculada, siempre buena, etcétera, se me han venido mis propios hermanos católicos, ¿eh? Así que no me montes un muerto que a mí no me cabe. Lo que creo que a ti sí te cabe es que, pues vamos al lado positivo. Así como la iglesia se ha equivocado en el pasado, pongamos el siglo XVI, que donde se dio esto de Martín Lutero. De pura casualidad has investigado los tremendos testimonios de santidad de tantos, un Santa Teresa de Ávila, un San Juan de la Cruz, un San Juan de Dios, etc. ¿Por qué a ti y a los catolifóbicos, protestantes catolifóbicos, les interesa nada más sacar la Inquisición, etcétera, etcétera? Oye, pero en el tiempo de la Inquisición también había santazos. Posiblemente porque si tú hablas de esos santazos, vas a quedar ridículo en tu cristianismo. Vas a quedar ridículo porque no le vas a llegar ni a los talones a esos católicos de ese tiempo también, que son los verdaderos reformadores, porque Dios no corrige a su iglesia generando sectas, separaciones como lo hizo Lutero. No, Dios corrige a su iglesia generando santos desde adentro. Los verdaderos reformadores de la iglesia son los santos. Ahí tienes un San Francisco de Asís. San Francisco de Asís estaba viendo las mismas porquerías en cuanto a dinero en la jerarquía de la iglesia, pero se dejó de payasadas y no hizo lo mismo que Martín Lutero. San Francisco de Asís se hizo pobre él mismo y con su propio testimonio reformó la iglesia de su tiempo.
Pero de esos sí, yo te puedo decir, y he revisado, en lo poquito que he revisado tu material, no he visto un solo reconocimiento de los santos católicos. Ninguno. Entonces no me vengas a pedir esto, que para empezar, yo sí he hablado de las cosas malas de la Iglesia Católica del pasado y del presente, y no me vengas con ese tipo de sofisma, de marrullería, de calumnia. Vamos a entrar rapidito con lo de la fama. La fama. Dice que no busca fama. Primero, es una visión muy sofística, hablando de sofismas y falacias. Me sale con que el aspecto de que yo le dije de que quería debatir con lo del payaso Leito, etcétera, no, que se recuerde bien. Yo dije que me contacté en privado, ya que está revelando cosas privadas, de conversiones privadas, yo les informo. Yo lo que contacté al payaso Leito fue para poder hacer un proyecto en favor del matrimonio cuando se estaba haciendo todo esto de la ideología de género en la Ciudad de México. Y dado la influencia que él tiene por el lado evangélico y dado la influencia que yo tengo por el lado católico, creo que en esto, habernos unido, porque evidentemente el payaso Leito cree en la santidad del matrimonio entre hombre y mujer. De hecho, él se hizo famoso precisamente haciendo un video hablando de lo de la homosexualidad que se eliminó. Ahí se hizo famoso él, ¿verdad? Y en estas dimensiones, ¿verdad? Bueno, él ya no me contestó ni nada por el estilo, pero eso. Entonces, mínimo, si vas a aventar el chisme de cosas privadas, aviéntalo completo, comprate. Dios mío. Luego dices quién es el hijo de Satanás y de la mentira, ¿eh? Entonces, pero segunda, en pocas palabras, si yo me he querido agarrar de la fama del payaso Leito, pues deja al payaso Leito que hable. ¿O desde cuándo eres vocero oficial del payaso Leito? Hablas del pastor Jesús de Jezreel. El pastor Jesús nunca me dijo que era su vocero oficial. Deja en dado caso de que si yo me quise agarrar del pastor Jezreel, que yo creo que se fue al revés, pues que lo diga él. Hubo otros que me dicen que también con Jorge Ramos. Primero vean el contexto, pero en todo caso dejen que Jorge Ramos diga, porque si no se están agarrando de un proceso bastante sofístico, bastante falaz, ¿verdad? Dejen o presenten sus credenciales de que son voceros o del payaso Leito, del pastor o Jorge Ramos, a quien les he hecho respuesta. Además, hay una gran diferencia, compadre. Hay una gran diferencia que tú no diferencias. Las videorespuestas que yo le he hecho, por ejemplo, a Jorge Ramos, han sido por ataques estrictamente a la Iglesia Católica que le ha hecho. Si Jorge Ramos habla de que está a favor del aborto, etcétera, todo ese tipo de cuestiones, es una cuestión debatible, rebatible, pero se asume. Yo no puedo esperar menos de un agnóstico y de una persona que en cuanto a moralidad es un poquito complicado. No lo voy a dejar así en respecto a Jorge Ramos, ¿verdad? Pero tú viniste a raíz de lo del pastor de Jezreel. Pero yo contacté al pastor Jezreel, de Jesús. No, él estaba atacando y además con pedazos de videos míos. O sea, mi confrontación para con él fue en un aspecto de defensa, no de ataque. Tú sí estás haciendo video atacando. Tú sí eres un catolifóbico. En todo caso, predica la doctrina evangélica y párate y simplemente respóndele a aquellos que te están criticando por tu fe evangélica o como le quieras llamar, etcétera. Esa es la gran diferencia de mis videorespuestas. Además, te recuerdo que yo no acepto comentarios en mi canal de YouTube, lo cual me quita el gran beneficio de ser posicionado, porque tú bien sabes, porque a ti te interesa eso, tú bien sabes que entre más comentarios haya, se posicionan mejor en los videos en YouTube. Por eso los youtubers, no es porque le interese saber qué opinan sus seguidores, saben que los comentarios los posicionan, les dan visibilidad en YouTube. Y entonces por eso casi todas las youtubers
terminen ya sus videos con les dejo esta pregunta, respóndanme en los comentarios, bueno, déjenme en los comentarios qué piensan de esto. ¿Será porque les interesa? No, la inmensa mayoría no les interesa. Saben que los comentarios, entre más comentarios haya, se posiciona mejor el video. Mira, si tanto me interesaría la fama en las videorespuestas que he hecho a otra gente que no es tú, que no eres tú, pues abriría los comentarios, pero no los abro. En cambio tú sí abres los comentarios, tú sí titulas los videos con mi nombre. Yo el único video que he titulado con tu nombre es el debate que tuvimos entre los dos, porque el pasado y como no he titulado. Tú sigues poniendo mi nombre, tú sigues poniendo el website, te interesa. Dices en uno de los últimos videos, en la tercera subida de video que hiciste, dices, es que para que se entere, no le vendas patrañas a la gente. Tú tienes mi teléfono, tú tienes WhatsApp. Si quieres que me interese de ver un video tuyo, me lo puedes mandar por ahí. ¿Cuál es el pleito? Déjate de pretextos. A ti te interesa poner mi nombre, a ti te interesa poner mi website, porque sabes que eso es otro de los parámetros, como YouTube. Cuando busque la gente en perfil, etcétera, puede aparecer también tu video, ¿eh? Entonces los comentarios, el poner mi nombre, etcétera. Y además, que sabes que tengo pruebas, los comentarios que has hecho en Facebook, por favor, suscríbanse, síganme en la página. En otro dices, me están pegando bien duro, vayan a comentar allá, díganle a sus hermanos de congregación. Cuando yo te digo que te busca la fama, no es por un elemento, sino por un montón de elementos. Fíjate cuándo te estoy sacando. Además, en mi caso, mi fama es un tanto más globalizada, porque tú mencionas las visualizaciones, pero yo nomás tengo canal de YouTube. No tengo nomás canal de YouTube, tengo canal, por ejemplo, perfil de Facebook. Creo que yo no ando midiendo los cuantos suscriptores. De hecho, en mi canal de YouTube, que te llevo por buen rato en suscriptores, ni siquiera aparecen, porque a mí no me interesa. En Facebook no los puedo cubrir, pero creo que son yo voy para casi 60,000 seguidores. Creo que ligera diferencia contigo. O sea, tú sabes que todo lo que representa a mi persona, mi website como tal, no se reduce a YouTube. Entonces, cuando tú me sales con que tu video con más vistas tiene 400,000 y tantos y las mías tienen 300,000 tanto, pues vamos a viendo las vistas en total. Mi canal tiene, creo que aquí lo puse, más de 5,5 millones de visualizaciones mi canal. ¿Verdad? ¿Cuántos videos tuyos suben arriba de 100,000 vistas? ¿Y cuántos míos suben a vistas? O sea, aquí yo nomás, a mí no me interesan las vistas, pero te respondo en eso. Si te quieres justificar de que no buscas la fama porque tu video con más visitas tiene más visitas que el video más mío, pero eso no es el único parámetro, compadre. Ese no es el único parámetro. No salgas con falacias, ¿eh? Fíjate que cuando te responda de cuántas falacias dices, aquí te están saliendo solitos, ¿eh? Pero cuando te vaya a hacer otro video, vas a ver. Al menos si tienes dignidad, tendrías que pensarte las dos al estar diciendo que los católicos decimos falacias, etcétera, ¿eh? Mínimo con un poco de dignidad, reconoce también las tuyas. Fíjate, además hay otro elemento en cuanto al aspecto de las vistas, que eso lo manejas muy bien también tú. Si tú me estás diciendo que tu video tiene más vistas, eso no significa que tengas más fama, porque hay videos que alguien pone cocodrilo se come a niño y pone como una fotografía así que editó, y después uno se mete y nada, es Winnie Pooh bailando. Ese video te lo apuesto que va a tener un montón de vistas por cómo está titulado y por la fotografía que pone. ¿Serán estrategias que tú usas? El tipo de fotografía, hasta me ponen la fotografía, etcétera, en un video que no estábamos ni siquiera debatiendo, o el título como tal.
Digo yo mañana, si quieres, puedo titular, si quieres este video, lo puedo titular Arrastrada a un protestante, y vas a ver cómo me van a llegar de visitas. Entonces, tu parámetro de que no buscas fama porque tu video que tiene más vistas que el video que tiene más vistas míos, se te están yendo los suscriptores, las vistas en general, la influencia en las redes, etcétera, 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 ¿no? Fíjate otra cosa, si no buscas la fama, qué interesante que también violaste otra cuestión sobre el debate que tuvimos, ¿no? Dijimos que ibas a subir de manera íntegra nada más el debate, sin añadidos, cosa que no hiciste, pero en YouTube ya lo has subido a Facebook. Esos son los pantalones que supuestamente tienes. Dime quién es el mentiroso, dime quién es el que no cumple la palabra. Pero ya hablaré eso en el video que te estoy preparando. Ahí sí no voy a dejar ni la más mínima morusita. Lo único, bueno, ya que diré es de que evidentemente tu problema es que eres catolifóbico. Ese es el problema. Yo tengo amistades protestantes, inclusive sectarias, en donde puedo dialogar, donde se puede dialogar. El problema es tú, aunque quieras ponerme de que estoy haciendo la falacia o el sofisma ad hominem, es que en esta cuestión es muy importante el tipo de comportamiento que se ha hecho, en cuanto al debate, ¿verdad? Yo no tengo problema en que tú creas lo que tú quieras creer. Yo tengo problema con los ataques catolifóbicos que estás haciendo. Yo tengo problema con, una vez entrado en contacto, te hagas de herramientas de marrullería y te enterques en la marrullería. Porque te repito, yo soy el primer pecador. Yo soy el primero que pudo haber también hecho cosas mal, tanto en público como en privado con respecto tuyo. Pero de mí no me puedes decir que siempre he estado dispuesto a reconocerlas, a corregirlas, etcétera, etcétera. Y ya contaré cómo está la cosa, ¿eh? En tu caso no. En tu caso no. Puedes decir una cosa por la boca, pero tú tienes un odio por la Iglesia Católica. Tú estás entercado, cegado, fanático respecto a la Iglesia Católica. No sé si sea por la comprobable, porque lo he comprobado, sed de fama que tienes, porque quieres aparecer, o porque simplemente tu fe no te da para hacer otro tipo de videos. Tú cuenta los videos apologéticos que tengo y tú cuenta los videos de Biblia, magisterio, de santos, etcétera, que tengo. Por eso yo no me llamo apologeta. Cuando he ido a parroquias o he ido a comunidades que me presentan como apologeta, yo no me considero apologeta. Yo en contadas ocasiones he tenido que levantar la voz por mi Señor, por mi iglesia, pero ante ataques muy concretos. Yo no ando como el pastor Jesús o como tú, haciéndose los bravuconcitos y buscando pleito. No. Si no me tocas a mi Señor, si no me tocas la moral de mi Señor, si no me tocas a mi iglesia, tranquilo, tranquilo. Pero tú estás ardiente, tanto que en tu tercer video de una edición de 3, amenazas con que vas a responder que a otros, al Padre Sam y todo eso. Te interesa, andas atrás de la fama. Por eso quiero cerrar este video diciéndole a los católicos, y esto tómenlo como amenaza, como se les pegue la gana. Si yo veo que alguno de mis seguidores en mis redes sigue a este tipo,
yo los bloqueo. Quédense con este tipo. Quédense con este tipo. Les había dicho la sugerencia de decir, miren, aunque quieran debatir con él, etcétera, él quiere comentarios, él quiere suscriptores. Y aunque tú vayas con buena intención a defender la Iglesia Católica, le estás llevando el jueguito. Si estás suscrito, desuscríbete de su canal. Si estás siguiendo sus perfiles en Facebook, quítalo. Si estoy hablando de los católicos, déjale de comentar. Eso es lo que verdaderamente, si quieres hacer algo en contra de esta persona catolifóbica, déjalo de seguir, desuscríbete, no le comentes, punto. Eso es mucho mejor. Pero si estás entercado en eso y yo me doy cuenta de que me sigues a mí y lo sigues a él, te advierto que vas a quedar bloqueado. Te advierto que vas a quedar bloqueado. Porque este es un penúltimo video. Sacaré el que le voy a dar la recetada completa. Porque el caso de la Eucaristía no va a ser con especial dedicatoria a él. Va a ser dedicatoria porque voy a responder varios de sus argumentos. Pero no va a ser un aspecto más formativo. Pero videos, básicamente y el que viene es el último. Y para de contar, si él da pataletas, si él hace más marrullerías, que seguramente lo hace por su récord, seguramente las va a hacer, pues que se haga lo que se le pegue la gana. Que haga lo que se le pegue la gana. Si quiere justificarse en que lo del el fair use, ¿verdad? de YouTube, etcétera, en el video que le voy a hacer, le voy a responder para demostrar su moralidad farisaica al respecto, ¿verdad? Pero quedan advertidos. Me he alargado este video, he dado 1 hora y media de mi vida en esto, porque yo ya voy terminando con este protestante. Sé que va a dar pataletas, sé que su sed de fama y de protagonismo va a seguir haciendo lo mismo, pero conmigo, una vez puesto las cosas, va para allá. Después tendrá que dar cuentas delante del Señor. Y si yo, repito, me doy cuenta que tú sigues alguna de las redes de él y me sigues a mí también, yo te voy a bloquear. Quédate con tu sectario catolifóbico. Quédate con él. Que lo haces con buena intención para debatir, pues dale, pues listo. Pero quedan advertidos los que me siguen en cualquiera de mis redes. Si alguien, yo veo, porque hay forma de ir comparando, de si alguien te sigue tanto en YouTube como ya no se diga en Facebook, y lo sigues a él y yo me doy cuenta, quedas bloqueado de mis redes. Quedas bloqueado de mis redes. Que Dios les bendiga.